buenas tardes para todos y para todas. Nuevamente nos encontramos en un espacio que se gesta desde el Grupo de Trabajo Asuntos de Género y Diversidad de la Facultad. Tenemos por acá gran presencia de los integrantes del grupo, la profe Natalia Restrepo, Manuela desde la representación estudiantil, Luz que está por acá, María Luisa, nuestra practicante de trabajo social que nos viene apoyando en este último semestre. Esta es entonces una de las últimas actividades, bueno, no la última porque tendremos en diciembre un encuentro nuevamente para reflexionar sobre las prácticas pedagógicas que tiene la Facultad de Arquitectura en torno a los asuntos de género y diversidad, pero digamos que esta es la última actividad teniendo un invitado externo. Nos reunimos hace exactamente creo que mes y medio, 2 meses, con una egresada nuestra con la cual estuvimos discutiendo frente a los temas de género en la arquitectura, y hoy entonces tendremos la discusión en torno a la queer en la arquitectura. Nos visita entonces el profesor Regner Ramos de la Universidad de Puerto Rico. El profesor Regner es arquitecto y doctor en arquitectura, y bueno, dentro de sus focos de trabajo, que enseguida nos dará detalle de eso, ha puesto la mirada en los temas de género y diversidad desde la mirada queer o desde la mirada de lo queer en la arquitectura. Es un gusto, profesor, tenerlo en nuestra facultad. El profe inició ayer nuestra agenda de trabajo, estará toda esta semana con nosotros y con nosotras. Para quienes de pronto no han tenido tiempo de mirar la agenda de trabajo de la facultad, con el profesor estamos teniendo un taller que se compone de 3 momentos durante 3 días continuos. El taller inició hoy en horas de la mañana, pero quienes queden seducidos por los elementos que surjan en la conferencia de hoy, quieran estar en los talleres, yo me tomo el atrevimiento, profe, de invitar interesados para que estén en el taller el día de mañana y el día jueves. Mañana tendremos el taller de 2 a 4 de la tarde, el jueves de 10 a 12 del día en el aula, en el salón 218. Así que importante que se puedan agendar para que sigamos trabajando con el profesor ahí esas metodologías frente a cómo podemos acercarnos a estos temas de género y diversidad en la Facultad de Arquitectura. El profesor Regner entonces durante media hora nos dará cuenta de la temática, y la idea es que una vez el profesor concluya su presentación podamos ya tener un diálogo y una conversación ampliada con quienes asisten. Profesor, le doy la palabra, nuevamente bienvenido. Muchas gracias por recibirme en una de mis ciudades favoritas del mundo. He tenido la dicha de poder llevar mis proyectos y mis investigaciones a distintos foros, en distintas universidades en Estados Unidos y en Europa, pero es la primera vez que estoy presentando mi trabajo en Sudamérica, lo que me parece sumamente especial y sumamente importante también, porque me emociona las posibles colaboraciones y los lazos que se puedan extender entre mi isla en el Caribe y su territorio. Yo pensé mucho en qué yo iba a mostrarles hoy. Como pueden ver, tengo muchas cosas para enseñarles. Decidí que no iba a hacer una presentación de la A a la Z, sino que iba a hacer una presentación media fragmentada, porque mi trabajo de por sí es bien fragmentado. Y para mí esa cuestión de investigaciones fragmentadas es muy queer también. La idea de que no hay que seguir un punto lineal del punto 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al infinito, o de la A a la Z, sino que muchas veces para recoger historias y espacios queer hay que salirse de la línea, de lo que ha sido preestablecido. Así que tal vez lo que podemos hacer es empezar a hablar de qué es queer, que para mí es una palabra que puede cambiar dependiendo del contexto y a quién le preguntes. En mi trabajo en particular yo lo uso para hablar de personas, de identidades y de espacios que van contra la corriente y que están en fricción con el mundo. No es lo preestablecido, va en contra del grano, un poco en contra de la norma. Y cuando yo primero escuché estas palabras y hablaba de temas de género, yo vengo de una isla en el Caribe que puede ser bastante conservadora, particularmente en los estudios de arquitectura, y cuando me fui a hacer mi doctorado en Londres, que me enfrenté con temas y gente que llevaba años hablando de género y arquitectura como si fuese nada, yo estaba totalmente perdido y no sabía ni qué caramba significaba, así que me tocó como
a cantazo limpio, empezar a entender estas cuestiones que en términos del bagaje teórico son bien complejas, pero mi meta hoy es aterrizarlas a la arquitectura como yo lo hago con mis estudiantes y como yo lo hago en mis investigaciones y en mis proyectos de diseño. Quiero darle unos ejemplos de cómo yo, y esta mañana en el taller hablaba, esto no es una fórmula de así se hace la cosa, esto es ideas de cómo yo hago la cosa para que ustedes hagan sus cosas, porque lo más que necesitamos son multiplicidad de ideas y de metodologías, no solamente una. Entonces, tal vez puedo empezar por este proyecto que está aquí, que fue el primer proyecto que yo hice cuando llegué a Puerto Rico, a la Universidad de Puerto Rico, de haber estudiado en Londres, cuando me enfrenté que cuando buscaba información sobre qué era espacio queer en Puerto Rico, no había nada, había un silencio sepulcral. Y solamente hay un libro de un historiador que hace un recuento de dónde han estado estos espacios a lo largo de los últimos 50, 60 años. Y yo vi eso como una oportunidad de llenar un vacío que enfrentábamos en Puerto Rico y buscar maneras de documentar esta exhibición, y el proyecto se llamaba Los Sites. Empezar a documentar a través de mapas y de maquetas, también jugando con cómo visualmente se ve una maqueta. Cuando pensamos maquetas en arquitectura siempre son de cartón, son blancas o las hacen en cemento, tienen como cierto carácter monocromático. Y esto es una celebración de colores, son en foam, en acrílico que parece un pedacito de queso. Entonces empieza a jugar con el vocabulario, a darle una suavidad y algo más juguetón a la apariencia de cómo uno representa espacio, territorio y cartografía en la arquitectura. Estas maquetas, si ven por ejemplo esta curvita que está aquí, es esta curvita que está aquí. Cada mapa tenía un pedacito que se convertía en 3 dimensiones. Y al terminar esta exhibición, que lo que yo hacía era decir, mira, aquí han estado los espacios, imprimí este montón de mapas, me di cuenta que tan pronto eso se imprimió, caducó. Habían espacios que ya habían cerrado, habían espacios de la comunidad queer que habían abierto, y al traducirlos a un formato impreso, lo que hacía era que no le daba la vida y el carácter efímero que caracterizan los espacios en Puerto Rico. Porque, por ejemplo, si vamos por aquí, esto es lo que vemos que pasa mucho en espacios de la comunidad LGBT en Puerto Rico. Están ahí un día y la semana que viene tú vas y ya tienen un rótulo de que se vende el edificio y no queda nada. Tú no puedes buscar planos de este edificio, tal vez no encuentras fotos de este edificio, y hay un gran peligro, y lo hablábamos esta mañana en el taller, en el acto de olvidar estos espacios, que no quede nada, y por ende pensar que lo queer es nuevo siempre, cuando lo queer es ancestral y lleva desde antes de la colonización. Entonces, para mí el acto de rescatar una memoria de estos lugares es un excelente punto para insertarlo dentro del discurso de arquitectura. Podemos notar que si vemos este edificio, ese edificio no tiene ninguna cualidad arquitectónica que tú digas que el edificio precioso o el diseño es espectacular por alguna razón. Es un edificio que pasa desapercibido, pero esos son los espacios que nos han tocado, y yo creo que esto tal vez pasa en distintas partes del mundo, que son edificios que no son preciosos, pero son los edificios que hemos heredado como nuestra historia queer en la arquitectura. En el proceso de querer crear ese recuerdo, el proyecto de los sites lleva a este proyecto que yo digo que se me ha salido de control, que es Queertopia, que comienza como una promesa yo a la Universidad de Puerto Rico diciendo, si ustedes me dan $20,000 para yo hacer el primer mapa interactivo de poder localizar espacios de la comunidad LGBT en Puerto Rico, yo lo voy a lograr. Así que comenzamos el proceso de diseñar un mapa donde realmente cada persona puede ir, y esto también lo pueden usar distintas personas de otras partes del mundo, a localizar dónde han estado estos espacios. Entonces, por ejemplo, hay un elemento, hay una cuestión de que quien tiene el poder de hacer el mapa son ustedes, somos todos. No es una institución, no es un gobierno, no es un poder militar quien está haciendo los mapas como suele ser, sino es la gente. Entonces, por ejemplo, tú vienes aquí, le das un toquecito, el mapa coge vida y te pregunta, por ejemplo, si tú quieres que te haga preguntas y te haga una encuesta, si quieres leer las historias de ese lugar o si tú quieres contar una historia nueva. Y si tú lo que quieres es leer historias de ese lugar, pues te da
te dicen, mira, esto que está aquí es una barra que se llamaba Melvin Sports Bar, con un ambiente muy divertido, seguro, y empiezas a crear unas mini historias de cuáles son las características de esos lugares a través del mundo, pero en este caso en Puerto Rico. Y yo digo que este proyecto se me salió de las manos, de control, y se ha convertido en un pulpo, y en parte es lo que me encanta, y por eso le traigo una presentación súper fragmentada, porque al igual que Queertopia es un mapa interactivo, también se ha convertido en cortometrajes que están, por ejemplo, en el Museo de Arte del siglo XXI en Roma. Creo que no tengo suficiente internet como para mostrarle, pero en este cortometraje que yo hice, ellos en Roma querían que yo mostrara asuntos de género y arquitectura en Puerto Rico. Y en Puerto Rico hubo este edificio que se llama el Radioscopio de Arecibo, que es uno de los municipios, que en aquel entonces, para los 70s, era la facilidad tecnológica más avanzada para mandar mensajes al espacio. Y en los 70 hubo un esfuerzo de científicos que mandaron un mensaje a una galaxia con la esperanza de que en aquella galaxia vida extraterrestre recibiera esa información y supiera cuáles eran las características de vida en el planeta Tierra. Y eso suena como un cuento sci-fi, pero realmente hay un edificio que aquí, déjame ver si en el preview aparece, ¿ves? Es un plato en el terreno con una antena que guinda para poder transmitir ese mensaje a siglos de luz, whatever, como se llame. ¿Qué pasa? Que en el mensaje, a mí me llamaba la atención que en ese mensaje los científicos lo que decidieron enviar eran cosas como, así se ve el ADN, los humanos se dividen en hombres y mujeres, estos son los átomos, los elementos que predominan en el planeta Tierra está en esta parte de la galaxia, y simplificaron la condición humana y asuntos de biología y género de la manera más sencilla posible. Y este cortometraje atendía y juxtapone este edificio científico con este caso de estudio que se llama Aldrin, que es un performer no binario de Puerto Rico, narrando su historia como persona que no se adscribe ni al género masculino ni al género femenino. Y era esta idea de cómo la vida de esta persona está en tensión constante con lo que trataron de hacer a través de este edificio. También Queertopia, aparte de ser cortometraje, es un programa de radio que también es un podcast en Spotify, lo pueden escuchar, y en cada episodio yo intento rescatar la memoria de un lugar que ha sido importante para muchas personas de la comunidad o pocas personas de la comunidad, eso realmente no me importa. Y hay una gran variedad de tipologías que estamos rescatando aquí. Pueden ser espacios urbanos, pueden ser territorios costeros, pueden ser barras, pueden ser instituciones, pueden ser espacios mucho más efímeros como de performance. Y la idea es que en vez de yo como researcher, como investigador, siempre ser la voz campante dictando qué es y qué no es, invitar a personas de la comunidad LGBT a estos espacios que yo he creado en la universidad para que ellos puedan contar su historia y no sea yo quien está contándolos a través de ellos. Y gracias a este proyecto de Muchas Patas, que ahora también va a ser un libro que se publica el año que viene, si logramos pujarlo, que estamos ahí en contracciones todavía, a través del cortometraje en Roma, recibo la invitación para hacer el pabellón de Puerto Rico, para diseñar el pabellón de Puerto Rico en la Trienal de Milán, que abre ahora en mayo. Entonces, para los que no saben, la Trienal es, pues, supongo que han escuchado de la Bienal de Venecia, son estos eventos, estos foros de diseminación cultural, artística, de diseño en distintas ciudades del mundo. En la de Trienal pues, ocurre cada 3 años en la ciudad de Milán, en Italia. Y es la primera vez que a Puerto Rico le invitan a participar y me escogen a mí particularmente porque vieron el cortometraje y quieren otra vez más representa, en este caso el tema de la Trienal es desigualdades. Quieren que yo represente la desigualdad en Puerto Rico y su relación pues, con la sociedad y la arquitectura. Y en ese proceso existe, déjame ver si lo encuentro por aquí, sí creo también que es importante que se entienda que hay otras lecturas a lo queer. Hay estrategias que son de documentación, hay estrategias que son de diseño y hay estrategias también que son de tener una mirada queer, de ponerse medio sospechoso cuando algo tú dices, algo aquí como que no me cuaja, hay algo raro aquí. Y es que raro, queer significa raro.
Entonces, les traigo este ejemplo. Yo fui a esta casa, a Casa Molino. ¿Alguien ha escuchado de este arquitecto? Carlo Molino es un arquitecto italiano, aparentemente es una de las superestrellitas de Italia. Entonces, una visita que tuve a Turín, fui a un tour de su casa. Esta era su casa. Él diseñó este apartamento maravilloso que nadie sabía que él tenía. Él, ni su familia, ni sus amigos sabían que él tenía este apartamento decorado y diseñado hasta el más mínimo detalle y nadie lo sabía. Se enteraron cuando se murió. Y en el proceso empiezan a descubrir que él tiene dibujos, fotografías, un afán por la cultura egipcia. Él diseña el layout del apartamento en referencia al libro de la muerte de los egipcios, que siempre con esta idea de qué pasa después de la muerte, quién tú eres después de la muerte. La mesa se conceptualiza como la tumba eterna. Todo tiene una simbología, la cantidad de sillas, y esto lo van descifrando poco a poco. ¿Qué pasa? Hay una parte que me interesó mucho del recorrido, y era que en su muerte encuentran que él ha fotografiado a mujeres tras mujeres, tras mujeres, tras mujeres, tras mujeres, tras mujeres, en poses bien intencionadas, con el mobiliario. Él escogía la ropa que las mujeres iban a poner, él les compraba los zapatos, le compraba las pelucas, él diseñaba absolutamente todo de cómo se iba a ver esa fotografía. Y eran un montón de mujeres. Y eran casi como si eran sus muñecas. La cuestión aquí es que no, cuando hablan de su obra, no es con un ojo pornográfico, no se asocia a Carlo Molini y su amor por el cuerpo femenino como algo pedófilo o algo pornográfico, sino como una admiración a la belleza femenina. Y hay una parte en el cuarto que son estas mariposas que están, o sea, son mariposas. Y todo eso tiene que ver con cuestiones de resucitar, etc. Y a mí se me ocurría que había algo que no me estaba encajando. ¿Qué podía ser este apartamento secreto que este arquitecto súper famoso tenía? Que estaba totalmente diseñado con estos muebles exquisitos, con esta obsesión por la vida eterna y lo que pasa cuando tú te mueres, y que tu apartamento está conceptualizado casi como si tú vas a morir y regresar a ese apartamento con un montón de ropa de mujeres, fotos de mujeres y mariposas en las paredes. Y yo dije, yo siento algo tan queer aquí, que es una posibilidad que Carlo Molini estuviese tal vez experimentando con ideas de ser trans, y que realmente había tal vez una mirada o una inquietud de querer regresar a la vida en estas otras multiplicidad de cuerpos, si fuese a ser posible. Y que ese sarcófago, porque nadie podía entrar allí más que las mujeres que le invitaba, era el lugar donde tal vez él aspiraba a regresar allí. Y es que tenemos que tomar en cuenta que en tiempos anteriores al siglo XXI, el ser queer, el ser gay, el ser transexual, el ser lesbiana o bisexual era ilegal y te podía costar muy, muy, muy caro. Entonces, la manera en que se dejan atrás estos fragmentos y estas historias, cómo se redactan notas periodísticas, inclusive cuando yo le dije a mi amigo arquitecto, mira, yo creo que Carlo Molini puede ser que sea trans, me dijeron, si tú dices, si alguien ha dicho eso en Italia, lo censurarían. Como él es una estrella, nadie podía concebir eso. Así que todavía se preserva este carácter de que esto no se asocia con lo otro. Y hay que mirar con cierta sospecha y con un ojo un poco crítico y hasta perverso para ver dónde nuestra gente dejó información y granitos a dónde tú querías que nosotros te llegáramos a encontrar. Y en ese sentido, para mí esas son tres maneras bien importantes de pensar lo queer. Rescatando la memoria de lugares a través de archivos y mapas, diseñando a través de provocaciones como un pabellón o cambiando la constitución enteramente de lo que son, pues, por ejemplo, el baño, y mirando atrás a los registros históricos que tenemos con cierta sospecha para ver dónde hemos estado y dónde esas historias están ocultas. Okay. Porque yo también quisiera invitarlo a conversar. Este es otro ejemplo que tengo. Este es un arquitecto, bueno,
Este es el hijo de uno de los primeros ministros de Inglaterra, se llama Horace Walpole. Y Horace tenía un palacio, también con esta idea de una cosa muy queer. Este es el palacio. Esta era su casa de campo. Esto es en tiempos neoclásicos, así que él está jugando con unas referencias como de castillo, cuestiones islámicas, vemos todavía elementos románicos medievales, vemos algunas cuestiones como de gótico en el interior cuando vemos, por ejemplo, mira cuán exquisito es ese techo, y este era el lugar de escape de esta persona que era pues reconocida porque era parte de la sociedad alta en Londres, y aquí él se iba y hay sospechas de que él era una persona queer. Él escribía, él diseñaba todas estas cosas y, por ejemplo, este es el trabajo de uno de mis colegas, Cleanthis Kyriakou, donde, al igual que, como les menciono, esta idea de diseñar provocaciones para traer esta historia al foro, él diseña esto que él le llama el monumento a Strawberry Hill. Y él también es una persona bastante extrovertida. Él tiene un personaje que es una draga y crea esta maqueta con estas columnas salomónicas en yeso, replicando elementos de la fachada, vemos los arcos y lo concibe, esta es la cabeza de Horace Walpole, y le coloca estas florecitas como si fuese un tributo a esa persona que usó la arquitectura a su favor para concretizar su identidad. Y otros ejemplos también en otras partes del mundo. Este es el proyecto, a mí me encanta este proyectito, este se llama Proud Little Pyramid, pequeña pirámide orgullosa. Entonces cuando pensamos en lo que, pues, tipológicamente lo que es una pirámide, no se supone que sea little, se supone que una pirámide es monumental, ¿no? Y esto él lo hinca en esta parte de Londres que si han visto Harry Potter y saben lo que es la estación King's Cross, esto está detrás de la estación King's Cross, es un área donde había mucha prostitución, mucha venta de droga, pero también mucha presencia queer. Y ahora ha sido una de estas áreas que ha sido mega regenerada a través de esquemas de nuevo urbanismo en Londres. O sea, aquí esta escuela se llama Central St. Martin's, que es una escuela de diseño y de moda bien importante. Esto que está aquí es un nuevo comercio. Acá están las oficinas de Facebook, acá están los headquarters de Google. Entonces se ha creado una economía súper poderosa y han desplazado a estas comunidades que habitaban ahí. Y en este proyecto lo que él busca es jugar con iconografías de celebración, de lo lindo, de lo bonito, de lo cute y también de lo queer a través del color y la sinuosidad de la línea, para traernos a la memoria estas personas que ya han sido desplazadas, que sí pertenecen todavía al espacio porque hay mucha presencia de diseño gracias a esta escuela, pero son unas instalaciones que tratan de emular cuestiones del pasado, pero de una manera muy contemporánea. En ese libro de Adam Nathaniel Furman, por ejemplo, él tiene un libro también. Él me pidió que yo escribiera unos artículos para ese libro donde yo hablaba de algunos espacios en Puerto Rico. Y quería traerle un poco de cómo se ven estos espacios también arquitectónicamente. Circo era uno de los espacios más famosos que teníamos en la isla. Entonces yo fui, tomé fotos, pero empezamos a diseñar y a dibujar este tipo de axonométrico en parallel projection, que significa que estás viendo fachada y techo a la vez, o en este caso fachada y planta a la vez, con esta idea de cómo a través del vocabulario de la arquitectura, a través de las composiciones y los dibujos que conocemos, cómo podemos de alguna manera rescatar la memoria de estos lugares. Así que Circo cerró, así que no tenemos acceso a él, no existen plantas ni dibujos de esto. Y a mí esta cuestión de poder dibujar especulativamente, sin tratar de ser muy fiel, ayuda a dar una representación espacial de dónde estaba qué, a través de revisitar la memoria, pero también a través de ver fotografías, por ejemplo, este espacio aquí era así, y reconstruir esa memoria con fotografías, pero también con un dibujo arquitectónico que no busca ser preciso, como tal vez un as-built de un edificio, un récord histórico, sino algo más juguetón, liviano, que nos da cierta información sin necesidad de ser 100% correcto.
En esta planta, por ejemplo, estaba este billar, redibujamos como el patrón de piso, la losa. Esta lámpara que está aquí, por ejemplo, la vemos aquí. A través de estos registros que nos quedaban de porque es bastante reciente, podemos reconstruir el espacio. Este también cerró. Este era bien importante porque y lo pueden ver en la estética de la arquitectura. Esto apunta a una arquitectura como industrial muy tal vez parecido a lo que pensamos cuando pensamos en Nueva York, en Puerto Rico, como la gente que fue a Nueva York y venía iba y venía, veía esto sucediendo en Nueva York. Y es un espacio que es bastante gay cis mask, mientras que Lover Bar era un proyecto gestado por mujeres, y por mujeres negras, por mujeres trans, y la estética va cambiando también. Esta es la fachada en un área en San Juan que se llama el Paseo de Diego. A mí me encantaba la idea de que esta fachada casi que parece que tatuaste al edificio. No es como un mural que intenta ser bien coherente y cohesivo, sino que son como la subdivide, casi como si tú lo harías con tu propio cuerpo. Y aquí también hicimos lo mismo de recrear un dibujo arquitectónico bien sencillo en línea y hatches. Esta fachada, esta que vemos aquí. Tenía cuestiones como un closet comunitario, donde la gente, como estás hablando de comunidades que no tienen mucho dinero, tú donas tu ropa allí y alguien que lo necesitaba sencillamente pues agarraba lo que necesitaba. En ese sentido había unas ideas de cuidar al otro que eran bien fuertes aquí. Y podemos ver también este mezanín, que yo no sé ni cómo se aguantaba, porque eso parecía tambaleaba de lado a lado, pero la idea era que esta tarima que estaba aquí, el mezanín le daba la vuelta para que todo el mundo pudiera ver el show que estaba sucediendo. Y tenían esta ventanita como un corazón como medio colapsado, que por ahí durante el día servían comida y tú pues pedías y te la llevabas. Y así se veía de adentro hacia afuera. Pero pueden ver, miren las terminaciones de esto, eso es casi como si con los dientes cortaste ese corazón. Pero no, hay una cuestión de hacer lo que podamos con lo que tenemos. Mientras que el hangar tipológicamente es muy diferente. Esto está localizado en unas áreas más pudientes de San Juan y es un edificio en cemento con un techo abovedado en metal. Esto está localizado en unos predios bastante verdes porque hay mucha conciencia como ecológica, así que tratan de cultivar frutos, hacen muchos mercados para que personas Debo decir que en Puerto Rico no hay mucha cultura de agricultura, eso los Estados Unidos nos ha vendido que es una idea de que no es progreso. A nosotros nos enseñaron que nosotros tenemos que importar 85% de lo que consumimos, así que tenemos mucho que aprender de Colombia. Pero el hangar intenta de apuntar a esa sostenibilidad. Hicimos lo mismo, dibujamos los predios, documentamos los árboles que constituían parte de esa realidad arquitectónica y luego le volamos el techo para poder ver un poco el interior, las tarimas y entender cómo se usaba. De afuera, esto está decorado con una bandera, la presencia de la bandera puertorriqueña y es un espacio de resistencia en medio de un lugar que las familias aquí pues viven en casas de renacimiento español, y son gente pudiente de mucho dinero. Y luego tiene esta cosa súper extraña, súper queer en medio de la ciudad. Y la cosa es que este proyecto sale en un momento bastante difícil en Puerto Rico, que nosotros tuvimos un huracán, categoría como 5, y el hangar se convirtió en un área de refugio para personas que no tenían dónde pasar la tormenta. Y hubo grupos de personas que se movieron aquí para cuidarse en momentos donde no hubo luz, no hubo agua, había escasez de recursos para comer y todo eso pasó pues bajo la protección de este espacio. Y aquí hasta pues, la idea de documentar hasta las matas de plátano que estaban. Así que, no sé, supongo que con eso quiero combinar con un proyecto más que está un poco tal vez desligado de la idea de lo queer, pero que ciertamente está atado a cómo yo como profesor queer intento de no imponer que todos mis estudiantes van a estar interesados en lo queer, sino que busco a través de ideas de suavidad, del cuidado, tal vez del feminismo,
darle voz a otras minorías también. Entonces, con este proyecto, esto se llamaba La Comarca. Esto fue un proyecto de arquitectura que no tiene que ver nada con lo queer, pero que trata de rescatar centros urbanos y le da una nueva tipología para las personas en Puerto Rico que están envejeciendo. En Puerto Rico tenemos ahora mismo el problema de que, bueno, la condición de que mucha gente se ha ido, mucha gente joven se ha ido, y nos hemos fragmentado en términos de población. Ya yo no vivo al lado de mi mamá, ya yo no vivo al lado de mis hermanas. ¿Quién me va a cuidar a mí cuando yo tenga 80 años? ¿Quién me va a cuidar a mí cuando yo tenga 90 años? La solución muchas veces arquitectónica es, ok, pues hay que diseñar una égida, o hay que diseñar un asilo. Y con mi estudiante Manuel estábamos pensando qué otras tipologías nos podemos inventar para que sea una manera más digna de repensar esa etapa de nuestras vidas a la cual todos esperemos vamos a llegar. Entonces, existía en este centro urbano unos edificios existentes. Esto era una escuela que cerraron, y queríamos preservar los edificios que estaban y encima ponerle esta estructura de columnas y cerchas y arcos para ensamblar esta nueva aldea donde van a vivir personas mayores. Esto era un poco del carácter del diseño de esa pieza. Podemos ver a las personas ancianas usando utensilios, cultivando la tierra. Nos gustaba la idea también de que la escuela imagináramos que volvía a coger vida y que estas personas mayores de alguna manera aportaban a el conocimiento y a la educación de los niños. Pensábamos que los niños tal vez le daban nueva energía a esas personas. Imaginábamos que posiblemente los abuelitos de esos nenes vivían en ese complejo y después de la escuela los nenes se van con sus abuelos. Y era como repensar, en vez de sacar esos cuerpos que no queremos ver porque nos acuerdan a nuestra mortalidad, a nuestra fragilidad y a la enfermedad, en vez de sacarlo de la vista, insertarlo en uno de los puntos más urbanos de este pueblo. Entonces empezamos a crear esta serie de imágenes, y yo siempre les pido a mis estudiantes no me muestren simplemente cómo es la arquitectura en dibujos reales. Muéstrenme la vida vivida a través de la ilustración. Entonces pues yo quiero ver quién vive en la comarca, enséñame la comarca. Entonces en Puerto Rico la gente es loca poniendo gente rubia. La mujer rubia, la modelo... No, ¿quién es la gente que vive en la comarca? Pues gente que se ve como yo, como tú, como aquel, como los que vemos en los pueblos. Y los niñitos también parecen gente latina. Aquí podemos ver un poco esa juxtaposición de la estructura que se estaba proponiendo versus lo que existía. Los viejitos jugando dominó, tocando música, pero también en familia. Y bueno, por ahí podría seguir enseñando más de las imágenes. Esto toma mucho tiempo también pensar cuál es el carácter de la pieza, y obviamente pues también la universidad nos pide que hagamos los documentos de construcción, que el internet está un poquito lento, pero ves, tienen los planos, cómo se supone que se dibujen, pero yo quiero que mis estudiantes den la milla extra y muestren más de cómo se viven estos espacios. Pero quiero decir que una cosa no sacrifica la otra. Aquí tienes, por ejemplo, un dibujo súper bien dibujado de espacio existente, espacio existente, y esta nueva propuesta articulada con geometrías nuevas y un sistema estructural coherente, pero también tienes la suavidad de cómo se cuenta la vida de estas personas mayores que están ahí. Y para mí esa suavidad y el poder darle voz a esas comunidades es un ejercicio queer de mí y de mi práctica pedagógica. Profesor Regner, muchas gracias por esa presentación que yo creo que llega en muy buen momento, porque justo estamos en la conmemoración de los 70 años de la facultad y empezar estas reflexiones frente a núcleos problemáticos que en este momento histórico son vitales para nuestra facultad y universidad. Resulta pues muy estimulante ver desde su práctica cómo se van concretando estos asuntos frente a lo queer. Bueno, la idea es ya poderlas escuchar, que podamos ampliar el diálogo, la discusión con el profesor. Vamos entonces a circularles este micrófono, muy importante que todos y todas hablen con micrófono porque estamos grabando
y este espacio va a quedar alojado en el canal de YouTube de la facultad. De ser posible, se presenta para que el profesor también tenga el contexto de quiénes están en este espacio, con quiénes estamos interlocutando. Entonces levantamos la mano, yo creo, profe, que vamos escuchando como en tanditas de 2, 3 intervenciones y así por bloquecitos vamos conversando. Entonces, por acá pasamos y por acá. Hola. Hola. Buenas tardes, noches. Me encantó escuchar tu charla. Me perdí un momentico, pero llegué en un momento muy importante y me parece curioso. Bueno, mi nombre es Daniela, qué pena. Soy arquitecta y estoy estudiando artes plásticas. Y me pareció muy importante, bueno, relevante que dijeras que el último proyecto no hacía parte de lo queer, pero hablaste de toda la suavidad y como de eso que se sale de lo que normalmente creemos que es la arquitectura. Me gusta mucho pensar que cuando diseño cualquier obra de arquitectura no lo pienso desde un género definido, sino que entran muchos materiales, colores, texturas y más interpretaciones desde qué es el ser, independientemente de si es hombre, mujer, niña, niño, adulto, anciano. Entonces creo que me voy con esa imagen de que la arquitectura debe ser suave porque abarca la vida. Literalmente los arquitectos y las arquitectas servimos a la humanidad y esa suavidad no solo tiene que ser en emociones y sentimientos, sino que la arquitectura debe revelar que alberga mucha vida y es como algo muy importante desde lo que dices, y muchas gracias por compartir. Soy psicólogo y profesor de diseño de vestuario en la Universidad Pontificia Bolivariana. Escuchándole fue inevitable volver al texto de Pornotopías de Beatriz Preciado, que ahora es Paul Preciado. No sé qué elementos de su propuesta parten de este texto, que es maravilloso, porque se dedica a hacer un análisis del apartamento, el primer apartamento que tuvo Hebner, el fundador de Playboy en Nueva York, y que fue un apartamento pensado para un soltero, heterosexual, playboy, fiestero, un apartamento muy de hombre, ¿cierto? Y el bachelor pad. ¿Cómo? Lo que nosotros le decimos el bachelor pad. Exacto. Y lo que hace allí Beatriz Preciado es hacer un análisis queer de ese entorno. Entonces me gustaría saber qué de la reflexión de Beatriz usted pudo integrarla, no sé si la tuvo como punto de referencia. Para serte 100% honesto, les voy a decir de dónde sale el nombre. Yo había redactado esta propuesta que yo había imaginado, que creía que era importante, de documentar espacios queer, y me la rechazaron una vez. Volví a someterla y se llamaba una cuestión como Historia Invisible, documentando un registro de espacio urbano, arquitectónico, algo así, como muy formal. La volví a someter y me la rechazaron. Y yo dije, ay no. O abandono el proyecto, porque yo también pienso que algunas veces con la vida te empieza a mover y te dice, si se te cerró esa puerta, es para otro lado. Pero yo decía, ay, yo creo que esto es importante. Yo voy a hacer un ejercicio de marketing y de branding y yo le voy a cambiar el nombre. En ese momento yo estaba interesado en procesos de cartografía. Me gustaban lecturas como de Antonio Benítez Rojo, de cómo él hablaba del Caribe, que era un lugar fragmentado, de la colonización como una máquina, y empecé a pensar qué tal si yo me invento un lugar que es queer y que supuestamente es una utopía, pero que realmente no es utopía para nada, y la llamo Queertopia y la someto a ver si esa idea de este lugar encantador, que suena muy bonito, los convence. Y me dieron la propuesta, me dieron el dinero. Entonces salió más como de una manera de cómo yo me ingenio que tú me des lo que yo quiero, simplemente cambiando cómo se llama la cosa. Y para mí, hasta en los proyectos de mis estudiantes, por ejemplo, ese proyecto que vimos de Manuel Torregrosa, La Comarca, yo le dedico mucho tiempo a cómo se nombra la cosa, que también yo creo que es un ejercicio bastante interesante de estilo queer, porque todo el mundo le pone, la égida 1-4-15, calle, qué sé yo. No, ¿cómo se llama eso? Porque a mí me ayuda hasta de visualizar cómo es el mundo vivido una vez yo sé cómo se llama esa cosa.
Entonces, pues con la comarca pasaba, con Queertopia pasó, y no sé, yo necesito como parte de mi proceso creativo y de los parámetros que yo me pongo cuando empiezo a trabajar algo, saber cómo se llama. Como cuando tú pares y ves el bebé y dices, yo pensaba que el bebé se iba a llamar Adolfo, pero no tiene cara de Adolfo, tiene cara de Luis. Pues para mí me pasa eso, así que tengo que leerte esa lectura y tal vez extrapolo otras ideas que ayuden a nutrirla. Y yo he pensado hasta en el libro mío que yo acabo que vamos a publicar ya mismo, ¿cuánto de la teoría de lo que es una utopía yo voy a dedicarle esfuerzo para escribir en este momento? Y yo pienso que tal vez en otro momento yo me siento a escribir teóricamente sobre Queertopia. Ahora ha sido mucho ejercicio de hacer, de hablar, de documentar, de hacer episodios, de hacer instalaciones y de hacer mucho trabajo que mucha gente pueda ver y conectar. Y hasta el libro mismo son las entrevistas que yo hice en el programa de radio, escogí una selección de ellas y se llama Queertopia, cuentos puertorriqueños de espacios queer. Así que son las historias que me dijo Alejandro cuando fue a mi programa de radio, que me dijo la profe cuando fue a mi programa de radio, y son estos pequeños cuentitos que la gente me contó a mí sobre estos espacios. Entonces, cuando me senté dije, bueno, tal vez en la introducción tengo que escribir unas cuantas palabras sobre lo que significa utopía en el contexto del Caribe. Y dije, ay no, esa no fue la promesa que yo hice cuando iba a hacer el libro. Yo dije que iba a contar cuentos de espacios queer en Puerto Rico. Y eso es justo lo que voy a hacer. Y yo me imagino que este libro, cuando alguien lo lea, va a ser cualquier persona y lo pueda entender. Si yo me pongo a hablar de utopía y qué sé yo, se me pierden, hasta yo me pierdo. Entonces no es un libro para que tú te pierdas en la manera de que no lo entiendo, sino que te pierdas en las páginas con la historia que estás leyendo. Hola, muchas gracias. Te quería felicitar por la presentación, estuvo muy interesante. Mi nombre es Ángel, soy egresada de la facultad, una persona transmasculina no binaria, y tengo como una pregunta en cuanto a las acciones que nombraste con respecto a la presentación y que tienen que ver con el ámbito de la arquitectura. Bueno, también estudio artes plásticas. Y tengo como muchas dudas en torno a, bueno, cómo se configuran los espacios de una forma más artística. Y nombraste el rescate, el diseño y la revisión como acciones. No sé si dentro de las propuestas que has planteado has revisado la acción de subvertir o de luchar con herramientas de la arquitectura, o que propiamente las personas queer podamos tener o utilizar herramientas de la arquitectura para subvertir los espacios que usualmente son violentos o excluyentes. Dentro del ámbito de las artes, uno de los espacios, por ejemplo, como la arquitectura efímera, me recuerda a un ejemplo muy particular del Perú, que es el Museo Travesti del Perú, que son precisamente museos ambulantes que alojan la memoria queer de la ciudad. Entonces quisiera como que, no sé si nombrarás un poco esos proyectos que utilizan la acción de subvertir el espacio. Sí, yo tengo un ejemplo por aquí. También depende de con quién estoy trabajando en ese momento. Entonces, yo no he tenido muchos estudiantes que subvertir haya sido su eje, pero en este caso tal vez hay algo ahí que apunta a eso. Esta fue la tesis de uno de mis estudiantes, Rayleigh Joel Calderón, que se llama Reliquias del Discrimen. Y en la Universidad de Puerto Rico, no sé si aquí ha pasado, hubo hace unos años, bastante reciente, una movida de que iban a eliminar de ciertas facultades los baños binarios y que iban a hacerlos no binarios o unisex. Y en parte de la estrategia era cambiar el simple rotulito, pero de arrancar los urinales de las paredes, porque obviamente si tú entras a un espacio y lo primero que ves es un urinal, una persona cis mask piensa que ese es el que le pertenece, y si entra otra persona que no lee como él, va a pensar que está fuera del espacio, correcto. Entonces se desató un discurso a través de Facebook de cómo la gente empezó a entender ese acto de ¿cómo que ahora vamos a tener baños para todo el mundo? ¿Qué significa eso? Y empezamos a hacer un ejercicio bien nítido donde Rayleigh se metió en páginas de Facebook a leer los comentarios que la gente estaba dejando. Por ejemplo, dice, ay, qué sé yo, cabrón, si se llenan, pues mean la pared a ver qué pasa. Porque la gente estaba diciendo que ahora pues se iba a llenar el baño de un montón de gente, que se iba a hacer, era el miedo de que se iba a meter todo el mundo aquí, que iban a haber orgías. Y Rayleigh empezó a dibujar a través de dibujo arquitectónico, aquí en este caso secciones, a ilustrar cómo se vería esa acción que la gente temía que iba a pasar. Así que pues este es el baño típico de la Escuela de Arquitectura. Si se llenan, pues mea en la pared a ver qué pasa. Mea, yo no sé si es lo mismo que en Puerto Rico, orinar.
Entonces, pues, aquí está pues, la sección de cómo se detallaría si realmente hay personas orinando, pues tendrías que tener un espacio que pueda drenar. Tenía esta otra iteración que era, me imagino que le pondrán techos a los cubículos porque siempre va a haber un fresquito que suba y quiera mirar lo que están haciendo las personas de al lado. Algo que nunca pasaría en baños exclusivos de hombres o mujeres. Pero aquí la propuesta es, ok, pues, en este caso es la subversión del discurso. Se convierte tan ridículo el discurso, lo subviertes al momento en que lo ilustras con herramientas básicas de dibujo arquitectónico. En este caso, un cubículo, este es el cubículo de personas impedidas, y el techito y dimensionado, cómo debe ser, cuál es la pendiente de ese techito. Porque yo le preguntaba a él, cuando él leía esos comentarios, yo le decía, no te agobia, como que no te cansa el proceso de leer tanto odio. ¿Cómo metemos un poco de liviandad? ¿Cómo hacemos que se ridiculice aquello que para nosotros es tal vez un pensamiento oprimente? En este decía, en las actividades como festivales o fiestas patronales no están rotulados los baños y no hay problemas. El único inconveniente lo tendrán las damas, pues tendrán que orinar de pie y la mayoría de la universidad usan maones. ¿Será cómo hacer acrobacia para ellas? Y entonces aquí era, pues, ok, pues, ¿cómo se vería el acto de hacer acrobacia en un baño en la escuela de arquitectura? Y esto es lo que nos encantó, que decían, van a tener que mear en lavamanos, porque como ahora no hay urinales, pues van a tener que mear en el lavamanos. Y aquí ahora, ok, pues si tienes que orinar en un lavamanos, pues ¿cómo es el proceso de poder llegar hasta el lavamanos? Y aquí hicimos como ejercicio, esto fue, qué sé yo, en un día, de cómo realmente esta gran preocupación de que ya no hay un urinal, ¿cómo entonces te tocaría mear en el lavamanos con esta escalerita ahí? Entonces son unos pequeños ejercicios que tienen que ver con arquitectura, que tienen que ver con discurso, que tienen que ver con instalación, donde tú empiezas a provocar ciertos cambios de mentalidad, porque ahora quien realmente, al decir esto, tú querías ridiculizar a la persona y realmente el ridículo eres tú, con el simple acto de convertir tus palabras en dibujo arquitectónico. Ese trabajo... yo supongo que debe estar en la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico, lo puede accesar como un PDF, pero no creo que ha sido... está el proyecto después de el proyecto arquitectónico, porque esto comienza como unos ejercicios de metodología para empezar a escribir la teoría y luego es que diseñamos el edificio. Así que él tiene un edificio que diseñó con temática de personas trans y no binarias, pero esto como tal no creo que está online. Yo sí intento que todo lo que yo haga lo pongo en las redes para que la gente lo encuentre. Mis redes son estas. Me pueden encontrar a través de Queertopia. Esta. Y también... Queertopia, sí, @Queertopia. Todo lo mío yo intento ponerlo ahí. Todo lo mío también está en este website. La tesis de Reilly creo que está ahí también. Por ejemplo, esta es la tesis de Reilly cuando lo hicimos el proyecto de arquitectura. Lo que pasa es que con internet está un poco lento, estas imágenes son gigantescas. Pero era este proyecto que buscaba crear unos baños públicos para personas trans que normalmente no se sienten cómodas desnudando su cuerpo, quitándose la camisa en lugares públicos, como ir a una playa, como el quitarte una camisa en una playa como persona no binario trans puede ser un ejercicio bastante difícil. Así que era cómo creamos un edificio donde el cuerpo adquiere protagonismo, tiene contacto con el sol caribeño, pero está protegido dentro de este muro. Y aquí había unas secciones, yo le decía, yo quisiera que este proyecto, como tú lo vieras, casi que oliera a jabón, como que tú veas y digas, "Ay, eso huele rico", nada más por ver las imágenes, y eso fue lo que intentamos hacer con este. Profesor Regner, conversábamos ayer que uno de los intereses que tenemos en la facultad y con las visitas de egresados y distintos expertos frente a la temática es que desde su experiencia también nos inspiren a partir del contexto de facultad cómo enseñar los asuntos de género, diversidad, cómo lograr que esto transversalice la teoría, la enseñanza de la arquitectura, de las artes, y aprovechando que tenemos un público muy interesante porque tenemos estudiantes de pregrado de nuestros diferentes programas, profesores, profesoras,
personal de salud que trabaja en bienestar de la universidad y en egresados. ¿Cómo podrían ser esas pistas por donde podríamos iniciar? ¿Cómo se transversaliza también en la enseñanza de la arquitectura desde lo pedagógico estas cuestiones de género y diversidad? ¿Cómo lo han vivido ustedes en la Universidad de Puerto Rico y desde su experiencia doctoral y lo que pudo observar en otros ámbitos académicos? Yo creo que en varias universidades también está, y en instituciones y corporaciones y organizaciones, esa es precisamente la importancia de tener una plantilla de profesores que honestamente es diversa. Entonces, creo que se necesita reclutar, en la universidad pasa, hay que tener planes de reclutamiento para personas negras porque nadie va a contar mejor esa historia o esas posturas desde el cuerpo. Es la idea de que es muy difícil desde las afueras hacer estas movidas por querer estar dentro de los cambios sociales. Necesitas gente que está dentro de la institución dando la batalla, porque van a coger cantazo. Yo, por ejemplo, en la universidad, no soy el primer hombre gay profesor, pero de los profesores que activamente su pedagogía es muy queer de por sí, sí. Y hay profesores que no les gustan este tipo de proyectos porque dicen que es muy especulativo, que esto no se puede construir o que va a costar demasiado o que sacrifica la parte tectónica o de permisología. Pero para mí hay otra gente que ya sabe hacer eso. Yo puedo hacer esto y lo puedo hacer bien. Y es bien importante que el ejercicio de la diversidad no sea solamente algo que simulamos, sino que realmente tengas gente que sea parte de ese perfil. Que hayan personas negras, que hayan más mujeres, que hayan personas queer, que hayan personas indígenas, que hayan personas asiáticas. Eso, para toda universidad eso es fundamental y eso tiene que salir desde planes de reclutamiento y desde conversaciones. No sé si ustedes tienen senados académicos o cómo se regula aquí, pero debe haber una plantilla diversa. En el caso de que eso no sea posible, porque eso puede tomar un montón de años, crear foros como este, simposios y conferencias, eso también es una estrategia bastante fácil donde se hace una convocatoria, la Facultad de Arquitectura de la Nacional hace una convocatoria para personas que estén estudiando o gerenciando o gestando proyectos espaciales o de performance queer o artístico que tengan que ver con el espacio, a que vengan a una charla de 3 días y ahí tienen una oportunidad de crear networking porque empiezan a conocer gente nueva, salen nuevas ideas y recubren mucho territorio en muy poco tiempo. Así que será como un formato como esto, donde en un día puedes tener 6 ponencias y entiende lo que está haciendo desde cada universidad o cada institución en muy poco tiempo y con poca inversión también. Normalmente las universidades costean lo que se supone que uno viaje, por lo menos la europea, la mía no tiene nada de dinero, así que esas serían mis recomendaciones. Primero, gerenciar y gestar que la plantilla realmente sea diversa y segundo, convocar a otras personas que tienen ese recurso que tú quieres a que vengan aquí a implementarlo o a dar ideas. Gracias, profesor. No sé si tienen preguntas, observaciones, reflexiones frente a lo que el profesor nos plantea. Bueno, como estamos en este ejercicio de conmemoración, celebración de los 70 años de nuestra facultad, vamos a hacer un ejercicio final de cierre. Sin duda este es un momento histórico en la facultad. Alguien me decía ayer, el director de la Escuela de Arquitectura, que en 70 años es la primera discusión que tenemos frente a estas temáticas, así profesor que está siendo parte de un hito histórico en nuestra facultad y probablemente en 70 años quienes estén celebrando nuevamente pues verán lo que construimos hoy. Entonces, y bueno, profesor, nuevamente aplaudirle su experiencia, compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un millón de gracias, es un honor.